Estaba tumbada en la alfombra descansando cuando de repente escuché una voz infantil y quejumbrosa. Para que mamá pudiera lucir hermosa, he sacrificado demasiado. Tener que ser sostenida todos los días por una mujer tan descuidada, ¿alguien podría considerar mis sentimientos? Me incorporé de golpe y miré a mi hijo acostado a mi lado, chupándose el dedo. Justo cuando pensé que debía estar alucinando por el agotamiento, la voz habló de nuevo. ¿Qué estás mirando? Es tan molesto. Si no fuera porque has sido bastante considerado al cuidarme, ya habría encontrado la manera de hacer que papá te echara. Me pellizqué con fuerza. El dolor demostró que la voz que acababa de sonar no era un truco de mi imaginación. Justo cuando ponderaba lo que significaban esas dos frases, alguien tocó el timbre. Al segundo siguiente, mi mejor amiga abrió la puerta y entró. Viéndola con muchas cosas de bebé, solté, te dije que ya tenemos todo en casa. ¿Por qué estás gastando dinero otra vez? Ella dejó las bolsas y con destreza se dirigió al baño. ¿Qué tiene de malo gastar un poco en mi ahijado? No tengas celos. También hay algunos postres en la bolsa que te traje a ti. Esa interrupción me hizo olvidar temporalmente lo que acababa de pasar. Saqué un trozo de pastel selva negra de la bolsa. Justo cuando me senté en el sofá, escuché esa voz de nuevo. Mamá, ven a abrazarme. Quiero oler el rico y dulce aroma de mamá. Mi mano se detuvo a mitad de camino para abrir el postre. Vi salir a mi mejor amiga del baño, caminar rápidamente hacia mi hijo y recogerlo en sus brazos. Oh Dios, mi hijo está tan bueno hoy. Ven, déjame abrazarte. Después de que mi amiga rozara su carita, mi hijo no pudo dejar de sonreír. Al mismo tiempo, escuché una exclamación, la piel de mamá es tan suave. Suspiro. Si no tuviera miedo de cansar demasiado a mamá, realmente querría estar con ella todos los días. Aunque no podía entender por qué de repente escuché estas palabras, esa voz, una y otra vez, claramente sin dirigirse a mi mamá, me dejó con más de unas cuantas preguntas. Con eso en mente, mirando las escenas de mi mejor amiga interactuando con mi hijo, comencé a notar algo extraño. Parecía que cada vez que Serena estaba cerca, el niño normalmente difícil de complacer sonreía con frecuencia. ¿Era coincidencia? ¿O mi hijo, que ni siquiera podía controlar sus intestinos, lo hacía a propósito? Serena, alguien que no lo sabía, podría pensar, Leo es tu hijo. Cada vez que vienes, es como un bebé angelical. Si siempre fuera así de fácil, no habría sufrido tanto. Lo dije en broma. Porque había estado observando a Serena, no me perdí la mirada fugaz de satisfacción en sus ojos. Lynn, no puedes decir que cuidar a un niño es difícil, pero ¿acaso Leo no también te ha traído muchas satisfacciones y alegrías? Una voz infantil intervino para estar de acuerdo, eres la niñera cuidadosamente elegida por mis padres. Conoce tu lugar. Que se te permita cuidarme es un honor. Serena estaba concentrada en divertir a Leo y no notó que yo fruncía el ceño y me sumía en mis pensamientos. Porque durante el embarazo había estado ocupada con el trabajo, afectó al bebé en mi vientre. Leo no solo nació prematuro, sino que era un bebé de alta necesidad. Cuando estaba incómodo, debía ser sostenido constantemente. En el momento en que lo ponías en el suelo, comenzaba a llorar sin parar. Si se orinaba, debía atenderse lo antes posible. Si llegaba siquiera un poco tarde, lloraba fuerte. En casos graves, podía llorar hasta quedarse sin aliento. Debido a la situación especial de Leo, durante mi confinamiento, despedí a 3 enfermeras de maternidad diferentes. Todos decían que era porque no había sido cuidadosa durante el embarazo que el niño sufría tanto. Yo también estaba llena de culpa y finalmente tomé una decisión después del 100º día de Leo. Cambié mi plan de vida. Renuncié y regresé a la familia. Me convertí en madre a tiempo completo. Ahora Leo tiene 8 meses. Incluso con la ayuda de una niñera, todavía estoy agotada física y mentalmente. Después de menos de medio año cuidando al niño, me siento con 10 años más. No tengo energía para hacer dieta, ni interés en arreglarme.
Viéndome tan descuidada, aparte de decir algunas palabras más sobre Leo, nadie lo hacía. Steve la mayoría del tiempo ni siquiera se molestaba en hablar conmigo. Estoy resentida y dolida, pero simplemente no tengo fuerzas para discutir con él. 5 meses de cuidado total. Mi matrimonio llegó a un punto muerto. Mi cuerpo emitía señales de alerta. Y ahora me dicen que Leo podría no ser mi hijo. Entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué valieron los sacrificios y sufrimientos que soporté estos últimos meses? Acariciando el envoltorio del pastelito en mi mano, mi corazón estaba hecho un lío de emociones. Hace 20 minutos, Serena seguía siendo la persona a la que más agradecía después de dar a luz. Si no hubiera venido a verme cada pocos días, a cuidar del niño por mí, a escuchar mis quejas sobre las frustraciones de la vida, podría haber colapsado ya. Pero el niño que cuidé con tanto esfuerzo en realidad la llamó mamá. Ridículo. Pensando en eso, de repente solté una carcajada. ¿En qué cosa feliz estás pensando? Dímelo para poder escucharlo. Serena, sonriendo con los ojos, levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Porque estaba desconcertada, observé a Serena más de cerca y me quedé paralizada. Siempre supe que Serena no era poco atractiva, pero recién ahora lo noté. En algún momento, había adquirido una especie de porte inefable. Pensé en cuando estaba embarazada y Serena dijo que había estado fuera entrenando. Pensé en cómo, después de los 100 días de Leo, Serena que apareció parecía un poco más rellenita de lo que recordaba. No importa cuánto me negara a admitirlo, la respuesta ya era obvia. Por un momento, casi no podía quedarme quieta. ¿En qué estás pensando? No te has vuelto tonta cuidando a un niño, ¿verdad? Dijo Serena, dejando a Leo en la alfombra con naturalidad. Mi mirada la siguió y contuve la respiración sin pensarlo. Lo que vi fue a Leo entreteniéndose solo. Era completamente diferente de cómo se comporta normalmente después de que lo pongo en el suelo. Normalmente, lloraría durante al menos 10 minutos. Respiré hondo y una ola de impotencia subió desde lo más profundo de mi corazón. El trato diferencial era tan obvio. ¿Por qué nunca lo había notado antes? Lynn, ¿qué pasa? Llevo rato hablándote. ¿Por qué me ignoras? Todavía había muchas preguntas sin responder. No podía alertarlo. Se me ocurrió una excusa casual para dejarlo pasar. Le pregunté a Serena si tendría tiempo mañana. Si necesitas algo, solo dilo, entonces, ¿por qué no vienes directamente a mí? Al ver a Serena fingiendo enojo, le di una sonrisa de disculpa. Mi corazón no se ha sentido bien estos últimos días. Quiero ir al hospital a hacerme un chequeo. Si tienes tiempo, ¿podrías acompañar a Leo? No confío en dejarlo solo con la niñera. Aunque ya estaba 80% segura, todavía necesitaba ver un resultado definitivo antes de decidir mi próximo paso. Hasta entonces, no podía soltar completamente a Leo. Así que salí y tuve que encontrar a alguien que ayudara a cuidar al niño. Mis padres se fueron de la ciudad por unos días. Mis suegros estaban algo descontentos conmigo debido a la condición de Leo. Para evitar discusiones, en los últimos meses ni siquiera nos habíamos visto cuando Steve no estaba. Y si Serena realmente es la madre biológica de Leo, sin duda sería la mejor persona para cuidarlo. Afortunadamente, Serena aceptó sin dudar. Ya había visto en línea lo que se necesitaba para una prueba de paternidad. Mientras charlaba con Serena, pensaba que podía dejarle. De repente, pensé en el pasador de diamantes que Serena había elogiado varias veces antes. Serena me miró confundida cuando de repente me levanté y me dirigí al ropero. Cuando me vio sacar un espejo, preguntó confundida, ¿qué estás haciendo? No dije nada y le sujeté el pasador en el cabello. Luego levanté el espejo para que lo viera. ¿No te gusta este par de pasadores? Mi cabello se está cayendo tanto que quizá nunca los vuelva a usar. Dártelos a ti no es un desperdicio. En el espejo, Serena inconscientemente tocó su cabello. Sonriendo, habló con sarcasmo, el cabello volverá a crecer si lo cuidas.
Me diste una horquilla tan cara, deberías agradecérmelo. Fingí que la horquilla se veía mal en cualquier otro lugar y usé un poco de fuerza para quitársela. Serena siseó y yo me apresuré a disculparme. Mírame, cargar al bebé me ha hecho más fuerte. Te arranqué algunos cabellos, no te enfades. Arranqué el cabello enredado en la horquilla y lo tiré a un basurero cercano. Serena se frotó la parte superior de la cabeza y se rió. ¿Por qué molestarse? Este es el precio de ser hermosa. Serena, llevando una horquilla que valía 5 cifras, se fue de muy buen humor. No mucho después, Leo, agotado de jugar, también se quedó dormido. Mientras la niñera no prestaba atención, encontré el cabello que ella acababa de tirar a la basura. Tal vez había tirado más fuerte, casi cada hebra todavía tenía el folículo adherido. Los puse en una bolsa pequeña y la etiqueté. También me arranqué algunos cabellos propios y los puse en otra bolsa. El cabello de Leo es bastante fino, no puedo decir si hay folículos. Solo puedo esperar a que despierte y cortarle las uñas, juntándolas con su cabello. Cuando Steve regresó del trabajo, me oyó decir que iba al hospital para un chequeo. De manera inusual, preocupado, dijo unas palabras: si de verdad estás demasiado cansada, contrata a otra niñera o deja que nuestras madres se turnen para ayudar. No intentes hacerlo todo sola. Tragué la amargura que brotó en mi pecho tras oír eso con un sorbo de agua. Si no fuera por el corazón fuerte que había cultivado en mi trabajo anterior, no sé qué habría hecho. Estos últimos meses podrían haber destrozado mi espíritu. Si no fuera por esa experiencia milagrosa de hoy, si de repente hubiera escuchado las palabras reconfortantes de Steve, quizá me habría conmovido tanto que no habría podido contener las lágrimas. Pero ahora, pensar en Leo llamándolo papá y llamando mamá a Serena hace que mi pecho se cierre con fuerza. Por miedo a perturbar el sueño de Steve y afectar su trabajo al día siguiente, desde que nació el bebé hemos dormido separados. Porque dije que mi corazón se sentía mal, Steve por primera vez se ofreció a cuidar al niño durante la noche. A la mañana siguiente, descansado, Steve puso a Leo en mis brazos. Este niño realmente sabe cómo cuidar a la gente. Le dije que no podía hacer berrinches por la noche, de lo contrario papá no tendría energía para ir a trabajar al día siguiente, y de hecho durmió toda la noche. Tiré de la comisura de mi boca, bajé la cabeza y me encontré con los ojos bien abiertos de Leo. Entonces esa voz apareció de nuevo: claro que me siento mal por mi papá, pero en cuanto a ti, niñera, voy a atormentarte, es toda tu culpa que mamá no pueda vivir con nosotros. Mientras la niñera aún no terminaba de ordenar la habitación, di vuelta al lugar donde Steve había dormido y lo registré de arriba a abajo. Serena llegó temprano. Después de dar algunas instrucciones casuales, salí sola de la casa, respirando el aire fresco de afuera. Por un momento me sentí aturdida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que realmente miré el cielo? ¿Desde que tomé el sol en serio? Solo tenía un hijo, ¿cómo había perdido el control de mi propia vida? Un amigo que conozco trabaja en la oficina de certificación para obtener el resultado más rápido, incluso añadí un poco de dinero extra. Tal vez ya habían visto a alguien como yo antes. Mis amigos no preguntaron nada, tomaron algunas muestras y supervisaron personalmente el proceso por mí. Cuando supe que los resultados no estarían listos hasta mañana como muy pronto, me di la vuelta y fui al hospital. Mi corazón realmente no se sentía bien. En los últimos meses, el sueño más largo que he logrado fue de menos de 3 horas. Ansiedad, inflamación, el cabello cayéndose a mechones, cada mañana abro los ojos con el llanto del niño, incluso en mis sueños el niño aúlla de descontento. Apenas puedo imaginar cómo habría sido sin una niñera para compartir las tareas del hogar y echar una mano cuando no podía manejarlo sola. ¿Cómo estaría ahora? Su isquemia miocárdica es bastante grave, necesita ajustar su rutina de inmediato. Si sigue descuidándolo, muy bien podría sufrir una muerte súbita. De regreso a casa, Serena estaba sosteniendo a Leo y viendo la televisión. Después de transmitirle las palabras del médico, Serena guardó silencio por un largo rato. Lynn, busca a alguien más que ayude, vendré a menudo para acompañarte, pero no puedes seguir agotándote así.
Cuando Steve regresó, sostuvo el informe médico y lo miró durante mucho tiempo. Antes de dormir, lo oí hacer una llamada telefónica a su madre. A la mañana siguiente, mis suegros llegaron con sus maletas y tocaron el timbre. Aún no era hora de que Steve se fuera a trabajar, así que se quedó y repasó muchas cosas con ellos. Después de que Steve se fue, de manera inusual mi suegra no me miró con frialdad. Lynn, vuelve a dormir un rato, lo hablé con tu padre. Te ayudaremos a cuidar al bebé este mes. Si crees que hacemos un trabajo decente, puedes dejarnos encargarnos de ahora en adelante. Si no estás satisfecha, nos turnaremos con tus padres para ayudar. Aprenderemos unos de otros y mejoraremos juntos. Nunca dejaremos que cargues todo sola como antes. Esa mañana, Leo y Serena dieron a los abuelos el mismo trato que cuando estaban presentes, mientras yo me ponía al día con el sueño, él solo lloró una vez. Fue completamente diferente a cuando yo hacía todo sola. Cuando fui al baño, escuché a mis suegros hablando en el estudio. ¿Nuestro nieto es realmente tan difícil como dice Lynn? ¿No crees que simplemente no sabe cuidar a un niño y por eso se ha agotado así? El suegro le dijo a la suegra que hablara menos, ya que había venido, debía ser de verdadera ayuda. Pero la suegra claramente no estaba satisfecha. ¿Ese informe de prueba es realmente cierto? Nuestro hijo no pudo haber sido engañado por ella, ¿verdad? Está bien que Lynn sea ambiciosa, pero si está maquinando para volver al trabajo, no la dejaré pasar. Me deslicé de regreso al dormitorio y tomé mi teléfono queriendo preguntar a un amigo cuándo estaría listo el informe de paternidad. Mientras escribía, mi amigo me envió un enlace. Lynn, el niño efectivamente no es tuyo, pero comparte vínculos biológicos con los propietarios de otras 2 muestras. La preocupación que me había acosado durante más de 20 horas de repente se desplomó al fondo de un abismo. Mi mano tembló al hacer clic en el enlace, leí las conclusiones de los 3 informes innumerables veces. El nombre en la muestra lo había escrito yo y mi amigo ha sido meticuloso desde la infancia, con él vigilando todo el proceso, las muestras nunca pudieron haberse mezclado. Así que el esposo que había amado durante años realmente terminó con la amiga de la infancia con la que crecí, y yo había sido lo suficientemente tonta como para renunciar a mi futuro prometedor. Desperdicié mi salud y mi vida cuidando a su hijo. Entonces, ¿dónde está mi hijo? Durante esos meses en los que me agoté cuidando a Leo, ¿mi hijo comió lo suficiente y estuvo abrigado? ¿Mi hijo sigue con vida? Cuando las personas están afligidas hasta el extremo, ni siquiera pueden emitir un sonido al llorar. Seguí golpeándome el pecho, con las lágrimas cayendo una tras otra. Después de llorar casi media hora, llamé a algunos amigos y, al mismo tiempo, también lo denuncié a la policía. Cuando salí de la habitación, mi suegra vio mis ojos hinchados y rojos y estuvo a punto de decir algo, pero cerró la boca, le lanzó una mirada a mi suegro y luego se sentó a mi lado sosteniendo a Leo. Lynn, mira qué bien portado ha estado Leo esta mañana, anda, abrázalo. En el momento en que me encontré con la mirada de Leo, su voz interior sonó en mi oído como si surgiera por sí sola. Si te atreves a levantarme, lloraré justo frente a ti. Me encanta verte perdido. Actué como si no hubiera escuchado nada y miré fijamente al vacío. Unos pocos amigos llegaron rápidamente. Al ver a tanta gente llegar de golpe, mis suegros se quedaron un poco atónitos, pero aún así se preocuparon y sirvieron agua para todos. Pero cuando la abuela vio a Steve, quien debería estar en la oficina, entrar, se mostró disgustada. Lynn, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué tuviste que llamar a Steve en un momento como este? Mientras estaba en medio de su queja, alguien más tocó el timbre. Al ver a la policía, la expresión de todos cambió, excepto la de esos pocos amigos. Mis suegros y Steve mostraban diferentes semblantes. Traes a tanta gente aquí e incluso llamas a la policía. ¿Qué intentas hacer? Frente al rostro hosco de Steve, finalmente hablé, cada palabra medida y deliberada. ¿Dónde está mi hijo? Mi bebé, ¿dónde lo llevaste? Los suegros se mostraron desconcertados. El rostro de Steve cambió instantáneamente. Un oficial de policía intervino en el momento adecuado.
Hola, recibimos un reporte. La señora Lynn afirma que su hijo fue intercambiado al nacer, presentando como prueba el certificado de nacimiento y la prueba de paternidad. Señor Steve, ¿está al tanto de esto? Las piernas de la suegra se debilitaron. Si su suegro que estaba a su lado no la hubiera sostenido, se habría desplomado al suelo. ¿Cómo es posible? ¿No es Leo mi nieto? Entonces, ¿dónde está mi nieto? Steve estaba tan ansioso que sudaba. Oficial, todo esto es un malentendido. Mi esposa ha estado agotada cuidando al niño últimamente. Puede que tenga algunos problemas mentales. El niño está bien. Mira cuánto se parece a mí. Al escuchar eso, la abuela se animó de inmediato. ¿Verdad? Leo se parecía casi exactamente a Steve cuando era pequeño. Este es mi nieto. Entonces la abuela me fulminó con la mirada, enojada. Lynn, todo iba tan bien, pero tú tenías que causar problemas y hacer que todos fueran infelices, ¿verdad? ¿Para qué haces una escena? Al ver la advertencia en los ojos de Steve, solté una risa burlona. Nunca dije que el niño no sea tuyo. Estoy preguntando, ¿dónde está el hijo que yo di a luz? Dímelo. El hijo biológico de Leo. Cuando cayeron esas palabras, todos siguieron mi mirada y vieron a Serena, quien acababa de desbloquear la puerta con su huella digital. Cualquiera con ojos podía verlo. Al escuchar mi pregunta, el rostro de Serena se puso instantáneamente pálido. Lynn, ¿de qué estás hablando? No entiendo ni una palabra. Al ver la sonrisa avergonzada de Serena, tomé a Leo, que chupaba su mano en la cuna. Este niño me ha atormentado durante más de 5 meses. Por él, casi muero. Dicho esto, levanté al bebé envuelto en mantas en alto. ¿Y si lo dejo caer y muere? Justo después de desmayarme, Serena gritó y se lanzó sobre mí. No, devuélveme a mi hijo. Las uñas afiladas de Serena me hicieron varios cortes sangrientos en la mano. Sacudí mi mano, actuando como si no significara nada. Luego miré a Serena, que se desplomó en el suelo, abrazando al niño y sollozando, Volví mi mirada hacia Steve. ¿Y mi hijo? Al verlo bajar la cabeza y no responder, di un paso adelante y le di una fuerte bofetada. Te pregunto, ¿dónde está mi hijo? Mis suegros, atónitos por el éxito del giro, volvieron en sí ante mi rugido. Mi suegra rompió en llanto. Acarició la espalda de Steve. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué tuviste un hijo con la amiga de Lynn? ¿Dónde está el hijo que Lynn dio a luz? Al ver que Steve aún no decía nada, perdí completamente el control. Solté todas las quejas y la frustración que había acumulado estos meses y todas mis preocupaciones por el niño. Le di bofetadas a Steve una y otra vez. Lloré en voz alta, con todas mis fuerzas. Frente a la docena de personas en la sala, ya no me importaba mi imagen. Todo lo que sabía era que debía buscar justicia para mí y para el niño que nunca había visto. Tu hijo hace tiempo que murió. La voz de Serena me devolvió a la realidad. Cuando me giré a mirarla, Serena se estremeció visiblemente. Lynn, tú tuviste una hija. Como el bebé nació prematuro, su cuerpo era demasiado débil y contrajo neumonía. Murió el mismo día que nació porque no pudieron salvarla. Aunque lo había sospechado durante mucho tiempo, saber que el niño que tanto anhelaba había dejado este mundo antes de abrir siquiera los ojos me golpeó fuerte. Estaba tan angustiada que apenas podía respirar. Lynn, lo siento. Nunca quise destruir tu familia. Serena abrazó a Leo con fuerza. Los dos lloraban más lastimosamente que nadie, haciendo que mi rostro contorsionado pareciera el de un villano. ¿Dónde enterraron al niño? Preguntó el policía. Lo cremamos aquí. Sin certificado de defunción, seguramente el niño habría sido enterrado directamente. En el arriate del hospital, Steve finalmente habló. Su voz estaba ronca. No se atrevía a mirarme a los ojos. ¿Y mi placenta?
En ese momento, mencionar la placenta no fue porque no pudiera concentrarme, sino porque de repente pensé en el 100º día de Leo. Serena, a quien no había visto en mucho tiempo, estaba un poco rellenita, pero visiblemente de buen ánimo. Ya que mi hijo podía ser manejado por Steve de manera tan tranquila. Ese Steve que seguía diciendo una y otra vez que encontraría un lugar para enterrar la placenta adecuadamente, quien sabía lo que podría hacer. Al notar la mirada reflexiva de Steve hacia Serena, también me giré hacia ella. Bajo mi mirada, Serena tembló y dijo con voz temblorosa, esa placenta, la comí. ¡Pum! Le di una bofetada a Serena en la cara. Al verla morderse el labio inferior y derramar lágrimas en silencio, incapaz de soportarlo, le di la otra mejilla también. Eso es suficiente. Quizá por miedo a que golpeara a Serena como lo hice con él, Steve agarró mi brazo. Fue un error de mi parte ocultarte la existencia del niño, pero estabas en un estado muy delicado entonces. Si te hubiera dicho que el bebé nació y murió, quién sabe en qué te habrías convertido. 5 años de noviazgo, 3 años de matrimonio. Entendí lo que implicaban las palabras inconclusas de Steve. ¿Estás tratando de decir que entregarme a ese pequeño bastardo para que lo criara fue por mi propio bien? Steve advirtió descontento. Lynn, aunque estés loca, debe haber un límite. Leo es tan pequeño. No importa que, lo has cuidado durante meses. ¿Cómo puedes llamarlo bastardo? Ridículo. 2 pedazos de basura actuando bajo mi nariz, jugando con otras personas. Y todavía tienen el descaro de discutir conmigo sobre lo que llamas hijo. Hablas con tanta arrogancia. ¿No es que solo esperas que sea una niñera gratis? Al haber tocado el punto más vulnerable, Steve perdió la compostura. Por tu trabajo, tu embarazo se vio afectado. Nuestra hija murió justo después de nacer. No te hice la vida difícil, y hasta te di un hijo. ¿De qué más te quejas? No digo que no pueda mantenerte. ¿Para qué matarte trabajando? Si no hubieras hecho tal escena, el hijo siempre habría sido tuyo. Te habría llamado mamá y te habría cuidado en tu vejez. Van. Un amigo no pudo soportarlo más y le dio una patada a Steve. Una vez comenzado, los otros 2 amigos que habían estado escuchando se unieron. Los 3, con puños y pies, golpearon a Steve hasta que no tuvo fuerzas para defenderse. La suegra había estado llorando a un lado. Al ver a Steve siendo golpeado, intentó avanzar para detenerlos, pero el suegro la sujetó. Este es el resultado de tu constante malcrianza. No le enseñaste correctamente cuando era pequeño. Así que ahora alguien más tiene que enseñarle por ti. Quizás fue la primera vez que la policía veía un caso tan extraño. Solo intervinieron cuando los amigos estaban a punto de detenerse. Ustedes 3 vuelvan a la estación con mi colega para dar sus declaraciones. El resto de ustedes viene conmigo a buscar el cuerpo del niño. Necesita una autopsia para descubrir exactamente cómo murió el niño. Todos en la casa, sin excepción, deben ir a la estación. Serena no quiere, pero no puede evitarlo. Viendo a todos levantarse, miré a Eisen, que había estado sentado sin moverse. ¿Ya terminaron con las declaraciones? Cuando él asintió, me volví hacia Steve, cuyo rostro estaba hinchado y amoratado por la golpiza. Quiero el divorcio. Te vas sin nada. Steve aún no había hablado cuando mi suegra objetó primero. ¿Por qué ella debería irse sin nada? Lynn, Steve te hizo daño. Puedes golpearlo, regañarlo, incluso si ya no quieres vivir con él. Puedo aceptar eso, pero no puedes ser tan definitiva al respecto. Serena no se atrevió a hablar. Pero por su expresión, pude notar que tampoco estaba complacida con lo que dije. Mirando a estas personas frente a mí, los rostros de aquellos que una vez consideré más cercanos, reí. Yo soy la que es definitiva. ¿Cuál de las cosas que hizo tu hijo no fue definitiva? Mi suegra claramente estaba equivocada. Todavía tratando de argumentar su punto, murmuró un par de quejas silenciosas, y las rebatí de inmediato. Él disfrutó sin vergüenza beneficiándose de mis esfuerzos.
Dejé mi trabajo para cuidar a un bastardo que no tenía nada que ver conmigo. Por culpa de ese bastardo, dejé de cuidar mi apariencia. No podía comer ni dormir, y ahora incluso mi corazón está fallando. El médico dijo que si continúo así, podría morir de repente. Y todo es por el egoísmo de tu hijo. Tú me debes a mí, no al revés. ¿Cómo te atreves a decir que soy irracional? Di tanto. Perdí tanto. ¿Acaso no debería él compensarme? Mi suegra no tuvo nada más que decir. Levantó la vista y vio a Steve mirándome con una expresión complicada. Ni siquiera lo reconocí. Pasé junto a él y salí primero, subiendo al coche de policía. Unos amigos ya habían sido llevados por la policía antes que yo. Estaban preocupados de que no pudiera soportarlo sola. Ethan habló con los oficiales y me acompañó al hospital para desenterrar el cuerpo del niño. Con él sentado a mi lado, todo el camino, Steve, en el mismo coche, no dijo nada. El niño había sido envuelto en film transparente por Steve y enterrado debajo de un árbol de goko en el jardín del hospital. Al ver ese pequeño bulto desenterrado de la tierra, rompí a llorar instantáneamente. De vuelta en la estación, el forense realizó la autopsia de inmediato. Sabiendo que estaba en mal estado, la policía me dijo que esperara los resultados antes de tomar mi declaración. 3 horas después, la policía me entregó el informe de autopsia. Mostró que el niño efectivamente había muerto de una enfermedad. Aunque se descartó el homicidio, Steve aún sería sancionado por mal manejo del cuerpo. Dejó a su hijo ilegítimo a mi cuidado e incluso lo registró a mi nombre. Sorprendentemente, la acción de Steve no era técnicamente ilegal. Viendo mi incomodidad, la oficial que tomaba la declaración amablemente me aconsejó, la ley no cubre esto claramente. Pero incluso si no puede ser castigado legalmente, la opinión pública sí. Depende de ti cómo quieres manejarlo. Después de todo el alboroto, ya estaba oscuro cuando llegué a casa. Cambié el código de la cerradura y eliminé las huellas dactilares de todos del sistema, excepto las mías. A las 10 de la noche, sonó el timbre. Tal vez tenían miedo de que no abriera. Mientras tocaban, alguien afuera seguía gritando, Lynn, date prisa y abre la puerta. Tu mamá sabe que estás en casa. Al ver a mis padres cubiertos de polvo, que deberían haber estado viajando fuera de la ciudad, fruncí el ceño. ¿Por qué regresaron a esta hora? Los ojos de mi madre estaban severamente hinchados. Al escuchar mi pregunta, habló con voz entrecortada. Con algo tan grande pasando, ¿cómo podríamos disfrutar de nosotros mismos? Si Ethan no me hubiera llamado, ¿planeaban ocultárnoslo para siempre? Al escuchar eso, yo, recostada en el sofá, levanté un brazo para cubrir mis ojos y no quise decir nada. Mis padres habían salido a viajar en ese momento porque unos días antes habíamos tenido una pelea. Como todos después de tener un hijo, me culpaban siempre que algo salía mal con el bebé. Decían que era mi culpa que no lo hubiera cuidado bien. No tengo mucha leche materna. La mayoría del tiempo, Leo se alimenta con fórmula. Aún así, cada vez que como un poco de postre, mi madre me regaña. Me dice que ya soy demasiado mayor para tener antojos y me acusa de no cuidar la vida del bebé. Mis suegros no entienden lo difícil que es para mí cuidar del bebé. Puedo aceptarlo. Pero no puedo aceptar que mis propios padres dejaran de tratarme como persona después de que di a luz. Les dije que Leo es difícil de manejar. Estoy bajo mucha presión y mi cuerpo no se siente bien. Solo comer algunos dulces puede levantar un poco mi ánimo. Y le he preguntado al doctor muchas veces. En cuanto a mi producción de leche, comer dulces no afectará al bebé en absoluto. Pero mi madre no escucha. Piensa que todo debe sacrificarse por el niño. Dice que Leo es difícil por los pecados que cometí durante el embarazo. Dice que si estoy estresada, es porque no sé cómo regularme. A sus ojos, yo era alguien que no podía cuidar a un niño, que había arruinado mi propia vida, una persona inútil. Después de otra discusión por algo trivial, finalmente perdí la paciencia. Mi padre generalmente se mantenía al margen de las disputas entre mi madre y yo. Pero ese día,
por primera vez, habló y estuvo de acuerdo con todo lo que decía mi madre. Los eché. Enfurecida, mi madre reservó un tour. Dijo que nunca volvería a hablar conmigo. No importa qué problemas encontrara, no debería acudir a ella. Estos incidentes, uno tras otro, me agobiaban hasta que apenas podía respirar. Ni siquiera tenía que pensar para saber lo que diría mi madre si se lo contara. Si nunca considerarían las cosas desde mi punto de vista, ¿por qué debería molestarme? Al ver que no respondía a sus palabras, mi madre comenzó a llorar. Lynn. Mamá sabe que has sido injustamente tratada. Di lo que piensas. No lo guardes todo dentro. Su llanto se debilitó por mi expresión burlona. Injustamente tratada. Así que sabías que yo también puedo sentirme injustamente tratada. Al escuchar eso, mi padre suspiró. Lynn, tu madre siguió llorando en el camino de regreso. Sé que nos culpas por no haberte entendido antes. Estábamos equivocados. Verás, en el momento que supimos que Leo no es tu hijo biológico, regresamos corriendo. Esta vez, sin importar la decisión que tomes, tu madre y yo te apoyaremos. En realidad, si están aquí o no, me hace poca diferencia. Por lo que sé de ellos, si descubren que me estoy divorciando de Steve, lo más probable es que me insten a reconciliarme. Antes de enamorarme de Steve, era indiferente respecto al matrimonio y tener hijos. Me gusta el dinero. Me gusta depender de mi propia capacidad y sentir mis ahorros aumentar poco a poco. Pero mis padres no entienden. Siguen susurrándome al oído sobre los beneficios del matrimonio. Dicen que los humanos son animales sociales. Sin casarse, sin tener hijos, tu vida está incompleta. Al escucharlo tan seguido, mi determinación se suavizó gradualmente. Después de estar con Steve por 5 años, mis padres nos habían estado presionando constantemente para que nos casáramos. Tras casarnos, fueron mis padres nuevamente, presionándome sin cesar para tener hijos pronto. Aunque la decisión final era mía, y solo yo debía asumir las consecuencias, no se puede negar que mis padres jugaron un papel considerable en ello. Vayan, ustedes dos. Quiero estar sola un rato. Normalmente, cuando digo eso, mi madre me regañaría por ser ingrata. Pero hoy, se levantó con rapidez y no pronunció ni una palabra innecesaria. Antes de irse, me miró de reojo. A la mañana siguiente, tu padre y yo iremos a recogerte. Iremos juntos a despedir a ese niño. Las cremaciones generalmente se realizan durante el día. No quería que el niño quedara solo en el crematorio durante la noche, así que lo hablé con la policía y primero colocaron al niño en la morgue de la estación. Yo iría a recogerlo a la mañana siguiente. Esa noche apenas dormí. En mis sueños, la voz de una niña pequeña seguía llamando mamá. Me desperté para darme cuenta de que había llorado toda la noche sin darme cuenta. A primera hora de la mañana siguiente, los amigos a los que había pedido ayuda el día anterior ya se habían reunido afuera de la estación. Miré a mi padre y a mi suegra, que estaban allí, impotentes, y sin pensarlo 2 veces entré directamente. La manera en que Steve manejó el cuerpo del niño violaba nuestras normas de gestión funeraria. Ayer, la policía me informó que iban a cremar y enterrar al niño. Steve, que había estado detenido durante 24 horas, pidió a la policía que le transmitieran un mensaje: podríamos esperar hasta que sea liberado para celebrar el funeral frente a mi padre y mi madre. Le dije al oficial, por favor, pásale esto. No merece ser padre y mi hija nunca querría volver a verlo. Lo inusual fue que mi suegra no reaccionó a lo que dije. Según nuestra costumbre, los funerales de niños que mueren jóvenes no deben ser lujosos, de lo contrario afectará la reencarnación del niño. Así que, después de recuperar el cuerpo examinado por el forense, fuimos al crematorio. Poco más de 1 hora después, mi hija, a quien nunca había visto, estaba en mis brazos convertida en un pequeño frasco de cenizas. Mientras nos preparábamos para irnos, mi suegra reunió el valor para acercarse a mí. Lynn, ¿dónde planeas poner las cenizas? Si no te importa, puedes enterrarlas en la tumba ancestral de la familia G.
Según la visión de la generación anterior, los niños que mueren jóvenes generalmente no pueden ser enterrados en la tumba ancestral. Quizás el comportamiento tan extremo de Steve despertó un atisbo de culpa en mis suegros y quisieron enmendarlo de esta manera. Pero no sentí gratitud alguna. ¿Es la familia G un lugar tan grandioso? Nunca permitiría que mi hija muriera y luego sufriera allí. Una frase breve y despectiva dejó completamente callada a mi suegra. Tras ocuparme de los asuntos del niño, no descansé ni un minuto. Fui a buscar un abogado para redactar un acuerdo de divorcio. A las 7 de la tarde, Steve, sin poder entrar a la casa, tocó el timbre. Apenas había puesto un pie dentro y no había dicho palabra cuando vio los papeles de divorcio que le extendí, los firmó. Ve a obtener el certificado mañana por la mañana. Esteve solía cuidar mucho su apariencia, pero después de estar detenido 24 horas, su barba había crecido y tenía ojeras moradas, sin rastro del hombre que alguna vez fue considerado un galán. ¿Tenía que llegar a esto? Su voz era ronca, como si no hubiera bebido agua en días. Agité los papeles del divorcio, desconcertada, y le pregunté, ¿de verdad crees que después de descubrir lo que has estado haciendo podrías simplemente enterrar el hacha y seguir viviendo contigo? ¿Qué clase de sueño estás teniendo? ¿No temes que me despierte en medio de la noche y te corte la garganta? Steve quedó sin palabras ante mis palabras. Después de respirar hondo, tomó el papel y la pluma y firmó su nombre. Planeo vender la casa. Esta noche es demasiado tarde. Empaca un par de cambios de ropa y vete a quedarte en otro lugar. Después de que el divorcio se finalice, podrás volver a recoger tus cosas. Estaba dispuesto a firmar los papeles de divorcio. Esto probaba que Steve aceptaba irse con las manos vacías, así que cuando escuchó que iba a vender la casa, no reaccionó mucho. Simplemente no esperaba que ni siquiera le permitiera quedarse una noche más. Lynn, ¿tienes que ser tan absoluta con esto? Ni siquiera estamos divorciados aún. ¿Acaso no tengo derecho a vivir aquí? Sí, no lo tienes, dije seriamente. Me das asco cuando te veo y estar en el mismo espacio contigo me asfixia. Así que tienes que mudarte. Esteve, furioso, no tomó nada y salió disparado. Me sentí aliviada, cerré la puerta por dentro y me preparé para lavarme y acostarme. Tal vez porque todo se había resuelto, dormí bastante bien esa noche. A la mañana siguiente, Steve ya esperaba afuera de la oficina de asuntos civiles, con los ojos enrojecidos. Era obvio que no había dormido nada. Cuando el empleado preguntó la razón del divorcio, respondí sin cambiar la expresión, engañó, me hizo criar al hijo que tuvo con otra mujer y enterró secretamente a mi hija recién nacida, que murió poco después de nacer. En esa breve frase se liberó un torrente de información. La gente a nuestro alrededor se volvió a mirar. No esperaba que Steve perdiera el control y soltara todo eso en público. Temblaba de rabia, pero no pudo negar ni una sola palabra. Los papeles del divorcio tomarán otros 30 días. La idea de tener que ver a Steve de nuevo me provocaba náuseas. Después de salir de la oficina de asuntos civiles, caminé derecho, fingiendo no haber oído a Steve llamarme desde atrás. Mientras me lavaba anoche, ya había decidido lo que haría a continuación. Primero y ante todo era recuperar mi cuerpo después de todas las pérdidas que había sufrido. Fui al hospital para un chequeo completo. Siguiendo las indicaciones del médico, asistí a un curso de recuperación posparto. Al mismo tiempo, también me inscribí en una clase de acondicionamiento físico a corto plazo. Estaba ocupada todo el día. Aunque cansada, me sentía cada vez mejor de ánimo. Steve volvió un día para recoger sus cosas. Sus padres lo acompañaron. Los tres sabían que no podía decir nada agradable, así que ni se molestaron en mirarme. No pronunciaron una sola palabra inútil. Tan pronto entraron, comenzaron a empacar. Tomó casi todo el día ordenar todo. Solo entonces se organizaron todas las pertenencias de Steve. Al recoger la última bolsa y estar a punto de irse, Steve dijo con voz ronca, Lynn, te debía una disculpa desde hace tiempo. Le di una media sonrisa y una mirada, sin decir nada.
Como la casa estaba en una buena ubicación, no tardó en aparecer un comprador adecuado. Tras finalizar todos los trámites, completé mi curso de recuperación posparto. Justo cuando me preparaba para buscar un nuevo trabajo, mi antiguo jefe llamó: Lynn, he oído algo de lo que te pasó. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Te interesaría volver a la empresa? Cuando presenté mi renuncia, lo que más me costaba dejar atrás, además de a mí misma, era este viejo jefe. Su invitación era una que no debía rechazar. Pero dije: jefe, quiero dejar esta ciudad por un tiempo y salir a ver el mundo exterior. Esperaba escuchar una nota de arrepentimiento, pero en cambio él hizo una pausa y de repente estalló en carcajadas. Eso suena exactamente a ti y a tu temperamento. La empresa acaba de abrir una sucursal en Haiching y necesita desesperadamente a alguien capaz de dirigirla. Me estaba preguntando cómo persuadirte. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres desafiarte a ti misma? Había estado alejada del trabajo durante 8 meses y me había convencido de que tendría que empezar de nuevo. Para mi sorpresa, mi exjefe no solo me dio un trabajo, sino que me ascendió directamente. Jefa, ¿puedo hacerlo? Él fingió estar disgustado. Te entrené yo misma. Si digo que puedes hacerlo, entonces puedes. Además, yo estaré atrapado allí los próximos meses de todos modos. Solo regresaré cuando realmente hayas dominado las cosas. ¿Qué había que temer? Acepté apresuradamente y pregunté cuándo saldríamos. Sabían que iba a trabajar fuera de la ciudad. Mis padres querían detenerme, pero no pudieron encontrar un motivo. Sabían cuánto me había golpeado ese matrimonio fallido. Ahora que finalmente había logrado levantarme de nuevo, no había manera de que pudieran bloquear mi camino en este momento. Has crecido. De ahora en adelante, haz lo que quieras. Cuando estés libre, iremos a visitarte. Si te cansas, renuncia y vuelve a casa. Tu padre y yo podemos apoyarte. Al escuchar las raras palabras suaves de mi madre, todavía me sentía un poco incómoda. Al día siguiente de recoger el certificado de divorcio, abordé un avión hacia Haiching. Para cuando escuché el nombre de Steve de nuevo, ya llevaba 3 meses en Haiching. Durante este tiempo, mientras aprendía técnicas de gestión de mi exjefe, lideré a mi equipo para cerrar 2 tratos. Mi vida volvía a la normalidad, incluso mejor que antes. Pero la vida de Steve había caído en un abismo. En cuanto a Serena, después de aquel día en la estación de policía, nunca volvió a aparecer frente a mí. Por romper mi familia y quedar embarazada fuera del matrimonio, sus padres la echaron de casa. Sin otro lugar a donde ir, se llevó a Leo a la casa de los padres de Steve. Leo realmente no era un niño fácil de manejar. Su comportamiento anterior frente a Serena y sus abuelos había sido completamente deliberado, destinado a irritarme. Serena no cuidaba al niño. En menos de un mes, estaba tan atormentada que perdió incluso las ganas de vestirse. Tal vez pensaban que Serena había arruinado la vida de Steve. Sus padres no estaban de acuerdo con que Steve registrara su matrimonio. En la familia G, ella era solo una sirvienta, incluso en peor situación de la que yo había estado antes. Después de otro intento fallido de forzar el matrimonio, Serena abandonó a Leo y se fue. Nadie sabía a dónde había ido, y sus padres finalmente sintieron el terror de un bebé de necesidades altas. Eran ancianos, sin energía para criar a un niño. Steve quiso contratar una niñera, pero de alguna manera se corrió la voz de su situación. Todos en la empresa sabían lo que había hecho. La empresa degradó a Steve y recortó su salario para mantener la estabilidad. Ahora tenía que mantener a un niño frecuentemente enfermo. No había dinero extra para contratar a nadie. Una vez más, el sueño de Steve se veía interrumpido por los llantos de Leo a medianoche. Le tapó la boca al niño con una almohada. Para cuando se dio cuenta, Leo había dejado de respirar. Steve fue arrestado por homicidio intencional. Sus padres, porque su nieto fue asesinado por su hijo, sufrieron un derrame cerebral y una hemorragia cerebral. Nadie en la familia salió bien parado. 6 meses después, vi a Serena en tendencia. En el video,
Estaba muy embarazada y era golpeada en la calle por una mujer anciana. Al ver el perfil de Serena lleno de lágrimas, recordé la promesa que hicimos antes de conocer a Steve. Lynn, si algún día tienes una hija y yo tengo un hijo, que sean prometidos desde niños, ¿qué dije entonces? ¿En qué época estamos? Ahora creemos en la libertad y el amor, pero aún pueden ser novios desde la infancia. Yo sí tuve una hija y ella sí tuvo un hijo, pero el destino juega trucos. Resultó que los dos niños tenían el mismo padre. Todavía no sé cuándo ella y Steve se juntaron. Me daba demasiada pereza preguntar y nadie me lo dijo. Todo queda en el pasado. Después de pasar por esto, he perdido completamente el interés en el matrimonio. Por el resto de mi vida, voy a vivir cada día para mí misma. Nadie volverá a influir en mis pensamientos.